Bienvenido a la zona cero. No mires a tu alrededor buscando una salida, porque no la hay. Las puertas que ves están pintadas en la pared. Las ventanas dan a un abismo que tú mismo has cavado durante años. Si has llegado a Centra, es porque el ruido de ahí fuera ya no consigue tapar el grito de ahí dentro. Siéntate. No estamos aquí para consolarte. El consuelo es el opio de los mediocres. Estamos aquí para inspeccionar los cimientos de tu ruina. Y la primera grieta, la fractura maestra que amenaza con derribar todo tu edificio mental, es una mentira que te han repetido tantas veces que la has confundido con la verdad. La mentira es esta: alguien vendrá. Siempre empieza igual. Esa sensación de espera no es que crea literalmente que un caballero con armadura va a derribar mi puerta, arquitecto. No soy un niño. Pero hay una pausa en mi vida. Es como estar en una sala de espera interminable. Siento que tengo el potencial, tengo las ideas, a veces incluso tengo la voluntad, pero me falta la señal. Espero a que mi jefe reconozca mi valía para pedir el aumento. Espero a que mi pareja entienda mis silencios para sentirme amado. Espero a que el mercado mejore para lanzar el proyecto. Es una prudencia lógica, ¿no? No se puede actuar a ciegas. Necesito que el semáforo se ponga en verde. ¿Y si el semáforo está roto? ¿Y si la electricidad se cortó hace una década y tú sigues ahí, en tu coche, con el motor en marcha, quemando combustible, envejeciendo, mientras otros cruzan en rojo y conquistan la ciudad? Lo que tú llamas prudencia lógica es en realidad parálisis disfrazada de virtud. Dices que no eres un niño, pero tu arquitectura mental es infantil. Sigues operando bajo la lógica del infante. Lloras o esperas en silencio, que es una forma pasiva de llanto, esperando que la figura paterna o materna interprete tu necesidad y la satisfaga. Pero el mundo no es tu madre. El mundo es un mecanismo indiferente, vasto y brutalmente neutral. Esa sala de espera de la que hablas no existe en la realidad. Es una construcción mental, una celda. Y la llave la tienes en el bolsillo, pero te da pánico usarla, porque al otro lado de la puerta no hay garantías. Es frío verlo así, indiferente. Si el mundo es neutral, ¿qué sentido tiene el esfuerzo? Si nadie va a venir, ¿significa que estoy solo? Esa soledad aterra, se siente como caer. Si dejo de esperar esa validación externa, si dejo de esperar el momento perfecto, siento que me lanzo al vacío sin red. ¿No es humano buscar apoyo? ¿No es la interdependencia la base de la sociedad? Me estás pidiendo que me convierta en una isla, en un psicópata funcional que no necesita a nadie. No confundas la soledad con el aislamiento, ni la autonomía con la psicopatía. Esa es la defensa de tu ego herido intentando proteger su fragilidad. Te hablo de soberanía, de imperio interior. Escucha bien, la dependencia emocional y estratégica es la forma más sofisticada de esclavitud moderna. Maquiavelo, ese viejo florentino malinterpretado por siglos de moralina barata, lo entendió mejor que nadie. Cuando fue exiliado, despojado de su cargo, torturado y enviado a su granja en San Casiano, ¿qué hizo? ¿Esperó a que los Medici le pidieran perdón? ¿Se quedó mirando el camino esperando a un mensajero que le devolviera su gloria? Escribió El Príncipe, pero lo escribió para dedicárselo a ellos, ¿no? Buscaba su favor. Al final, incluso él buscaba validación. Miras el dedo y no la luna. Sí, buscaba volver, pero observa cómo lo hizo. No suplicó desde la miseria, se reconstruyó desde el intelecto. Por el día, se peleaba con carniceros y molineros por unas monedas, cubierto de barro y de la inmundicia de la derrota. Pero al caer la noche, buscador, ahí está la clave. Al caer la noche, entraba a su estudio. Se quitaba las ropas manchadas de fango y se vestía con ropas reales y curiales. Se vestía como un dignatario, aunque estaba solo en una habitación fría. Y entonces, y solo entonces, conversaba con los antiguos. Leía historia, analizaba estrategias, se forjaba a sí mismo. No esperaba a ser rescatado por la fortuna. Se estaba preparando para violarla si era necesario. Él decía, la fortuna es mujer y es necesario, si se quiere tenerla sumisa, castigarla y golpearla.
Es una metáfora brutal, sí, propia de su tiempo, pero encierra una verdad arquitectónica. La realidad se dobla ante quien impone su forma, no ante quien pide permiso para existir. Tú estás cubierto de barro todo el día, pero al llegar la noche, sigues con el barro puesto, esperando que alguien te limpie. Esa imagen, vestirse de rey en una habitación vacía, es delirante y a la vez poderosa. Significa que él se otorgaba el rango a sí mismo antes de que el mundo lo reconociera. Pero yo no soy Maquiavelo. Siento que mi mente me traiciona. Dices que la primera grieta es esperar a ser salvado. Pero ¿cómo se repara eso? Mi mente busca excusas automáticas. No tengo energía hoy, no sé lo suficiente, es demasiado arriesgado. Es como si tuviera un saboteador en mi cabeza. No tienes un saboteador, tienes un cerebro de tercera clase que ha tomado el control. Maquiavelo hablaba de 3 clases de cerebros. El primero discierne por sí mismo. Es excelente, el arquitecto de su destino. El segundo entiende lo que los otros disciernen. Es bueno, el alumno aventajado. El tercero no entiende ni discierne lo que los otros disciernen. Es inútil. Tú has estado operando en el segundo nivel, en el mejor de los casos, y a menudo cayendo al tercero. Esperas instrucciones, esperas mapas, esperas que la vida te dé un manual de usuario. Pero el cerebro de primera clase, el cerebro Centra, sabe que el mapa no es el territorio. El saboteador es tu comodidad, es tu biología primitiva buscando conservar energía. Tu cerebro te miente para protegerte del dolor del crecimiento. Te dice, espera, porque esperar es seguro. Actuar es peligroso. Actuar te expone al juicio, al error, al dolor. Y tu mente, esa que no has disciplinado, prefiere la muerte lenta de la mediocridad al dolor agudo del crecimiento. La muerte lenta, sí, así se siente, como una asfixia gradual. Pasan los meses y sigo en el mismo punto, solo que un poco más cínico, un poco más cansado. Pero arquitecto, romper esa inercia requiere una energía colosal, una energía que siento que no tengo. Me dices que la validación es un suicidio estratégico, pero cuando alguien me dice, buen trabajo, siento un alivio físico, es como una droga. Si me quitas eso, ¿qué me queda? ¿La oscuridad? ¿El silencio? Exacto. Te queda la verdad. Y la verdad siempre es oscura al principio porque tus ojos están acostumbrados a la luz artificial de la adulación barata. Ese alivio físico que sientes es la dosis de dopamina que te mantiene sumiso. Es la galleta que se le da al perro por sentarse. ¿Quieres ser el perro o el dueño de la casa? Lo que te queda cuando eliminas la validación externa es el autorrespeto. Y esa es la única moneda que tiene valor en el mercado de la vida. El respeto propio no se negocia, se forja en el yunque de la disciplina fría. Dices que no tienes energía. Falso. Tienes una fuga de energía masiva. Tu energía se está drenando por las grietas de tu necesidad de aprobación. Te pasas el día calculando qué pensarán los demás, simulando conversaciones donde ganas argumentos, preocupándote por escenarios que no han ocurrido. Cierras esas grietas y verás cómo la presión sube. Verás cómo te conviertes en una máquina hidráulica capaz de levantar imperios. Pero primero debes matar la esperanza. Eso suena nihilista. La esperanza es lo último que se pierde, dicen. Es lo que nos mantiene humanos. Si mato la esperanza me convierto en una máquina, en algo muerto. Otra mentira romántica para mantener a las masas dormidas. La esperanza en el contexto de tu desarrollo personal es veneno. La esperanza es pasiva. La esperanza es ojalá pase. La esperanza delega el resultado a un factor externo. Dios, el universo, la suerte, el gobierno. No te hablo de desesperación, te hablo de estrategia. Un general no espera ganar la batalla, diseña la victoria. Calcula el terreno, suministra a sus tropas, anticipa los movimientos del enemigo. La esperanza es para los que juegan a la lotería, la estrategia es para los que construyen casinos. Debes sustituir la esperanza por la previsión. La esperanza te deja sentado en el sofá visualizando el éxito. La previsión te levanta a las 5 de la mañana a afilar la espada, porque sabes que la guerra es inevitable. ¿Quieres ser humano? Sé un humano capaz, no un humano suplicante. Nietzsche lo vio claro. La esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre. Prolonga tu agonía en esa sala de espera. Mátala. Y en su lugar, coloca la acción ejecutiva. Acción ejecutiva. Previsión en lugar de esperanza. Empiezo a ver la estructura. Pero es aterrador. Significa que si fallo, es culpa mía. Absolutamente mía.
No puedo culpar a la economía, ni a mis padres, ni a mi falta de suerte. Es un peso aplastante. Siento que si acepto a esa carga, me voy a romper. No tengo la estructura interna para sostener ese peso todavía. Mi yo actual es débil, arquitecto, lo admito. Es débil y disperso. Al fin una verdad sólida sobre la que podemos construir. Mi yo actual es débil. ¿Bien? Reconocer la debilidad no es una derrota. Es el primer paso del análisis estructural. Si sabes que tus vigas no aguantan, no construyes un tercer piso. Refuerzas los cimientos. Tienes miedo de romperte, pero es que necesitas romperte. Necesitas que esa identidad de víctima, de esperador profesional, se haga pedazos. Lo que tú llamas romperse es en realidad la muda de piel. La crisálida debe romperse para que salga algo capaz de volar. El problema es que quieres la fuerza del guerrero sin pasar por el entrenamiento del recluta. Quieres la calma del estoico sin haber atravesado la tormenta. Y aquí es donde entra el concepto de virtud de Maquiavelo nuevamente. La virtud no es ser bueno en el sentido cristiano y moralista. La virtud es la capacidad de imponer tu voluntad sobre el caos. Es virilidad espiritual, seas hombre o mujer. Es la potencia de actuar. Y esa potencia se entrena. ¿Se entrena? ¿Cómo se entrena la voluntad cuando ni siquiera puedo levantarme a la primera cuando suena el despertador? Me hablas de grandes conceptos, de imperios, de Maquiavelo, pero mi realidad es que pospongo la alarma 3 veces. Mi realidad es que digo que voy a leer y acabo mirando pantallas durante 2 horas. Hay una desconexión brutal entre la filosofía que me vendes y mi realidad patética. Ahí está, la brecha. El abismo entre quién eres y quién podrías ser. Esa brecha está llena de tus cadáveres, las promesas que te hiciste y no cumpliste. Cada vez que pospones la alarma, estás entrenando. Estás entrenando a tu cerebro para que sepa que tu palabra no vale nada. Estás cimentando tu propia impotencia. Cada microdecisión es un voto, y tú llevas años votando por tu propia irrelevancia. No necesitas motivación para levantarte. La motivación es una emoción, y ya hemos establecido que las emociones son volátiles e inestables. Necesitas un sistema. Necesitas disciplina fría. Necesitas tratarte a ti mismo no como a un amigo al que consientes, sino como a un subordinado al que comandas. Debes desdoblarte, ser el general y el soldado. El general ordena, levántate. El soldado obedece aunque tenga frío, aunque tenga sueño, aunque tenga miedo, porque el soldado confía en que el general tiene un plan mayor. El problema es que tu general es un borracho que se deja sobornar por el confort momentario. Ser el general y el soldado. Desdoblarse. Eso resuena. Dejar de negociar conmigo mismo. Porque siempre que negocio, pierdo. Mi mente siempre encuentra una razón lógica para no hacerlo difícil. Descansa, te lo mereces. Mañana será un día mejor. Tu mente es una abogada corrupta. Siempre encontrará un precedente legal para justificar tu pereza. Por eso la disciplina fría no dialoga, ejecuta. Cuando cortas el diálogo interno, cortas la posibilidad de la excusa. Maquiavelo decía que es más seguro ser temido que amado. Aplícate eso a ti mismo. Tu yo inferior, ese animal perezoso que llevas dentro, debe temer a tu yo superior más de lo que teme al esfuerzo. Debes saber que cuando das una orden es una sentencia, no una sugerencia. Pero para llegar a ese nivel de autoridad interna, no puedes empezar conquistando Asia. Tienes que empezar conquistando tu habitación. Tienes que empezar conquistando la primera hora de tu día. Si no puedes gobernar tu atención durante 10 minutos, no pretendas gobernar tu destino durante 10 años. Entonces, el mito del Salvador muere hoy. Nadie vendrá. Estoy solo en esta habitación con mis decisiones. Es aterrador, pero también hay algo limpio en ello. Si nadie viene a salvarme, nadie puede reclamar mi victoria. Si lo logro, será mío. Absolutamente mío. Empiezas a ver el oro entre el fango, la propiedad total de tu destino. Pero cuidado, buscador.
La euforia de la comprensión es peligrosa. Ahora mismo sientes un chispazo de claridad, tal vez incluso de motivación, pero esta noche o mañana por la mañana, la química de tu cerebro bajará. La inercia de tus viejos hábitos regresará como una marea negra, y si no tienes diques construidos, te ahogarás de nuevo. Entender el problema es solo el preludio. Matar el mito del Salvador es solo limpiar el terreno de escombros. Ahora tienes un solar vacío y devastado. Ahora necesitas planos, necesitas materiales, necesitas saber cómo colocar el primer ladrillo de una estructura que no se caiga cuando sople el viento de la adversidad. Porque soplará, te lo aseguro. Y si solo tienes inspiración, volarás por los aires. ¿Y cuál es el plano? ¿Cómo paso de esta comprensión intelectual a la acción real? ¿Cómo evito que esta conversación sea solo otro video que consumo para sentirme bien un rato y luego olvidar? No quiero volver a la sala de espera. Me niego a volver a sentarme ahí. Esa es la pregunta correcta. ¿Cómo se construye la autarquía? ¿Cómo se diseña un sistema de vida que blinde tu mente contra la mediocridad ambiental? Has aceptado que estás solo. Has aceptado que eres débil. Has aceptado que la esperanza es una trampa. Bien. Has sobrevivido a la demolición. Ahora empieza la ingeniería. En la siguiente fase no hablaremos de ideas abstractas, hablaremos de mecánica, de cómo hackear tu propia biología para someterla a tu voluntad, de cómo utilizar el desprecio estratégico para filtrar tu entorno, de cómo convertir el dolor en datos. Prepárate, buscador, porque lo que viene no es un paseo filosófico. Vamos a entrar en la sala de máquinas de tu psicología y vamos a mancharnos las manos de grasa. ¿Estás listo para dejar de ser un espectador de tu propia vida y empezar a operar los controles? Lo estoy. Dime por dónde empezar. Empezamos por el silencio. Pero no el silencio de la paz, el silencio del predador antes de la caza. Te hablé de silencio, pero al cerrar la boca, ¿qué es lo primero que has escuchado? No me respondas. Lo sé. Has escuchado un estruendo. Has escuchado el chirrido metálico de tus ansiedades, el zumbido estático de tus tareas pendientes y el eco de conversaciones pasadas donde perdiste la dignidad. Creías que el silencio era paz, ¿verdad? Ingenuo. El silencio es el campo de batalla donde te encuentras, por primera vez, con los invasores que han acampado en tu mente. La mayoría huye de este silencio. Encienden la música, llaman a un amigo, abren una aplicación. Huyen porque, al callar el mundo exterior, el ruido interior se vuelve ensordecedor. Pero tú, si quieres construir algo que no se derrumbe, debes sostenerle la mirada a ese ruido. Debes identificar a los ocupantes. Es insoportable, arquitecto. Es exactamente como lo describes. En cuanto apagué el teléfono y me senté en silencio, sentí una urgencia física, casi dolorosa, de hacer algo, de distraerme. Mi mente empezó a lanzarme recordatorios de cosas triviales, culpas antiguas, miedos absurdos. Me sentí asediado. ¿Cómo se supone que voy a operar los controles si ni siquiera puedo estar quieto 5 minutos sin sentir que me vuelvo loco? Dices que empiece por el silencio, pero el silencio me ataca. ¿Te sientes asediado porque lo estás? Tu mente es una ciudad sin murallas. Cualquiera entra, ensucia, roba y se va. Un anuncio publicitario entra y te crea una necesidad. Un comentario de un colega entra y te roba la calma. Una noticia al otro lado del mundo entra y te inyecta miedo. Eres territorio ocupado, buscador. Y el primer paso de la estrategia no es contraatacar, es levantar el puente levadizo. Los estoicos lo llamaban la ciudadela interior, pero no imagines un templo zen con incienso. Imagina una fortaleza bajo fuego de artillería. Marco Aurelio, el último de los 5 buenos emperadores, no escribió sus meditaciones sentado en un jardín de rosas en Roma. ¿Sabes dónde las escribió? Supongo que en su palacio. Era el hombre más poderoso del mundo. Tenía esclavos, riquezas. Es fácil ser estoico cuando eres el emperador. Ese es el mito del perdedor.
¿Creer que las circunstancias facilitan la virtud? Marco Aurelio escribió la mayor parte de su obra en el frente del Danubio en Germania, rodeado de barro congelado, sangre y el hedor de la muerte. Sus legiones estaban siendo diezmadas por la plaga. Su general más confiable, Avidio Casio, lo traicionó e intentó usurpar el trono. Su mujer, Faustina, era objeto de rumores crueles. Sus hijos morían jóvenes. El hombre más poderoso del mundo vivía en un infierno constante de gestión de crisis, guerra y enfermedad. No escribía para la posteridad, escribía para no volverse loco, escribía para disociarse. Esa es la primera herramienta estratégica que te entrego hoy, la disociación operativa. ¿Disociación? Suena a patología psiquiátrica, suena a huir de la realidad. Al contrario, es la única forma de ver la realidad con nitidez. Cuando estás dentro del cuadro, no puedes ver la pintura completa, solo ves manchas de color. Necesitas salirte del marco. Marco Aurelio se desdoblaba. Cuando la ira lo invadía porque un general había fallado, él no decía, estoy enojado. Él escribía, hoy me he encontrado con el ingrato, el violento, el traidor. Han llegado a ser así por ignorancia del bien y del mal. Él observaba su propia reacción como quien observa un insecto bajo un vidrio. Separaba el evento, la traición, de la interpretación, la ofensa. Tú, en tu estado actual, estás fusionado con tus emociones. Si sientes miedo, eres el miedo. Si sientes pereza, eres la pereza. La disociación operativa es la capacidad de subirte a la almena de tu ciudadela y mirar abajo, al patio, donde tu yo inferior está gritando y pataleando. Lo miras y dices, interesante reacción. Ahora, volvamos al trabajo. Entiendo la teoría, ver mis emociones como objetos externos. Pero en la práctica, la emoción me secuestra antes de que pueda subirme a esa almena imaginaria. La ansiedad es más rápida que mi intelecto. ¿Cómo construyo esa distancia en tiempo real cuando el calor del momento me quema? Con fricción. Debes introducir fricción artificial en tu vida. El problema moderno es la inmediatez. Sientes el impulso y tienes la gratificación o la reacción en milisegundos. Tu reptiliano tiene línea directa con tus pulgares y tu boca. La estrategia de la ciudadela requiere que construyas esclusas. Sun Tzu decía, quien llega primero al campo de batalla y espera al enemigo, está descansado. Quien llega último y tiene que combatir apresuradamente, llega fatigado. Tú llegas tarde a tu propia mente. La emoción ya ha tomado el terreno. La solución es el protocolo de la pausa sagrada. Es mecánico, no espiritual. Antes de responder a ese mensaje que te irrita, antes de comer eso que te mata, antes de abrir esa aplicación que te drena, debes insertar un abismo de tiempo. 3 segundos, 5 respiraciones, lo que sea. En ese microabismo es donde reside tu libertad. Viktor Frankl, sobreviviendo a los campos de concentración nazis, otro escenario donde la suerte no existía, dijo, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. Tú has tapiado ese espacio. Vamos a abrirlo con dinamita si es necesario. ¿Dinamita? Me gusta cómo suena, pero me da miedo la explosión. Si empiezo a controlar cada impulso, ¿no me volveré rígido? ¿Qué pasa con la espontaneidad? ¿Qué pasa con fluir? Todo el mundo dice que las mejores cosas salen cuando fluyes. Fluir es el premio, no el método. Un pianista solo fluye e improvisa jazz después de 20 años de rígida disciplina practicando escalas. Si intentas fluir sin estructura, solo haces ruido. Tú quieres el jazz sin haber tocado las escalas. Lo que llamas espontaneidad es en tu caso capricho animal. Es tu biología pidiendo confort. La rigidez es necesaria para enderezar el árbol torcido. Una vez que el tronco es recto y fuerte, las ramas pueden bailar con el viento, pero si bailas siendo débil, te partes. Hablemos de tu estructura. Has limpiado el terreno. Parte 1. Ahora vamos a verter el concreto. Necesitas una ley de hierro. Maquiavelo sabía que un principado nuevo no se sostiene con la buena voluntad del pueblo, sino con leyes claras y castigos ejemplares al principio. Tú eres un principado nuevo y caótico. Necesitas instituir una ley interna que sea inviolable. ¿Una ley como que levantarme a las 5 a.m., ducharme con agua fría?
He intentado esas rutinas de militar de YouTube. Duran 3 días, al cuarto día mi fuerza de voluntad se agota y me siento peor que antes. Esas rutinas fallan porque son cosméticas, son adornos. Te pones el disfraz de espartano sin tener el alma de espartano. La ley de hierro no se trata de la hora a la que te levantas, sino de establecer un no negociable. Una sola cosa, una acción que ejecutas sí o sí, aunque se caiga el cielo. Debe ser algo pequeño pero fundamental, algo que le demuestre a tu subconsciente quién manda. Imagina esto, estás en una trinchera. El enemigo, tu pereza, tu miedo, avanza. Si cedes 1 metro, cederás 10. Si cedes 10, pierdes la guerra. El no negociable es ese metro de tierra que defiendes a muerte. Puede ser leer 10 páginas diarias, puede ser no mirar el teléfono la primera hora del día. No importa qué sea, importa que sea absoluto. Cuando estableces un absoluto y lo cumples durante 90 días, ocurre algo neurológico y espiritual. Empiezas a confiar en ti mismo. La estrategia de la cuña. No intentas derribar la puerta entera. Metes una cuña de acero en la cuña y golpeas hasta que la madera cede. ¿Cuál es tu cuña, buscador? Siempre fallo en la constancia. Empiezo proyectos y los dejo. Quizás mi cuña debería ser escribir. Escribir mis objetivos cada día. O tal vez ejercicio físico. No lo sé. Tengo miedo de elegir mal y fallar de nuevo. El miedo a elegir es el miedo a renunciar a las otras opciones. Quieres ser todo. Por eso, no eres nada. Estrategia es sacrificio. Napoleón decía, si quieres tomar Viena, toma Viena. No tomes Viena, Berlín y Roma a la vez. Elige una. Digamos que es el ejercicio. No ir al gimnasio 2 horas. Eso es insostenible para tu nivel actual de voluntad. Tu ley de hierro será hacer 10 flexiones antes de tocar el teléfono por la mañana. Parece ridículo, ¿verdad? Tu ego quiere grandiosidad. Tu ego quiere decir, voy a entrenar como un atleta olímpico. Pero tu ego es un mentiroso. Tu realidad es que no puedes ni con tu propio peso. 10 flexiones. Innegociable. Si tienes fiebre, las haces. Si estás triste, las haces. Si es tu cumpleaños, las haces. Estás codificando una nueva identidad. Le estás diciendo a tu biología, yo ordeno, tú ejecutas. Con el tiempo, esas 10 se convertirán en 100 y luego en un estilo de vida. Pero primero, debes someter la rebelión con una victoria pequeña y diaria. Es la microgestión de tu propio imperio. Me hace sentir pequeño. 10 flexiones. 5 páginas. Pensé que el guión magno de mi vida requeriría gestas heroicas, no tareas domésticas. Ahí radica tu error y el de toda tu generación. Buscáis la gloria sin el tedio. Las catedrales se hacen piedra a piedra, en medio del polvo y el sudor, no con magia. La heroicidad es aburrida, buscador. La verdadera heroicidad es la repetición monótona de lo correcto cuando nadie mira. ¿Crees que las campañas de Julio César fueron una sucesión de cargas de caballería épicas? Fueron un 90% logística, cavar zanjas, construir puentes, gestionar el grano y disciplinar a las tropas. La batalla era el clímax breve de meses de aburrimiento disciplinado. Tú quieres la batalla sin haber cavado la zanja. Y aquí entra la sombra. Jung hablaba de integrar la sombra. Tienes una parte oscura en ti, una parte que quiere dominar, que quiere ganar, que es agresiva. La autoayuda moderno te dice que seas bueno, pacífico, agradable. Eso te castra. Necesitas esa agresión. Necesitas usar tu sombra para mantener tu ley de hierro. ¿Usar mi oscuridad? Siempre he intentado reprimir mis malos pensamientos. La envidia, la rabia. ¿Me dices que debo usarlas? La rabia es combustible. La envidia es un radar que te indica lo que deseas y no tienes el valor de conseguir. Si reprimes tu sombra, ella te saboteará por la espalda. Te volverás pasivo-agresivo, resentido, débil. El estratega canaliza la sombra. Cuando suene la alarma y no quieras levantarte, no uses afirmaciones positivas, ni te digas soy un ser de luz. Usa el desprecio estratégico. Enfádate con tu propia debilidad. Mira a esa parte de ti que quiere quedarse en la cama y siente repulsión por ella. Di, no seré un esclavo de esta comodidad mediocre. Usa la ira contra tu propia inercia. Maquiavelo decía que un príncipe debe saber ser bestia y hombre, saber usar al león y al zorro. Tú has intentado ser solo cordero, y por eso los lobos te han devorado.
Saca los dientes contra tu propia pereza. Declárale la guerra a tu mediocridad. No es un ejercicio de amor propio suave, es un acto de conquista violenta. Guerra civil. Eso es lo que propones. Una guerra civil dentro de mí. Ya estás en una guerra civil, solo que la estás perdiendo porque te niegas a disparar. Tu pereza te está masacrando. Tus miedos están ocupando tu capital. Yo solo te estoy dando las armas para que devuelvas el fuego. Y para ganar esta guerra necesitas una visión clara de lo que está en juego. Aquí viene el ejercicio violento del que te hablé. Los antiguos lo llamaban memento mori, pero lo han convertido en un cliché de calaveras en t-shirts. Quiero que lo hagas de verdad. Quiero que visualices, con detalle clínico, tu futuro si no cambias. ¿Visualizar mi fracaso? Normalmente me dicen que visualice el éxito, el carro nuevo o la casa. La visualización positiva es sedante. Te da la recompensa química antes de haber hecho el trabajo. Yo quiero que visualices el horror. Cierra los ojos. Imagínate dentro de 10 años. Sigues exactamente igual que hoy. Mismos miedos, misma cuenta bancaria precaria, misma soledad disfrazada, misma dependencia de validación ajena. Pero eres más viejo, tienes menos energía. Tu cuerpo empieza a fallar. Las oportunidades que tenías hoy ya no existen. Tus amigos han avanzado, han construido familias, empresas, vidas, y te miran con una mezcla de pítico y hastío. Eres el pudo haber sido. Imagina la conversación con tu yo de 10 años en el futuro. Él te mira a los ojos a través del espejo con un desprecio absoluto. Te dice, tuviste el momento, tuviste la claridad, tuviste al arquitecto hablándote y elegiste la comodidad. Me condenaste a esta vida mediocre porque no quisiste hacer 10 malditas flexiones, porque te dio miedo el silencio. Siéntelo, siente la náusea de ese arrepentimiento, ese sabor a ceniza en la boca. Ese es el fantasma de la Navidad futura que viene a llevarse tu alma. Basta, es asfixiante. Siento una presión en el pecho. Es horrible pensar que ese destino es posible. No es posible, es probable. Es el destino por defecto. Es hacia donde te lleva la corriente si dejas de remar. La mayoría de la gente llega a ese destino. Mueren a los 25 y los entierran a los 75. Viven en una neblina de entretenimiento barato para no mirar a ese futuro a la cara. Ese miedo que sientes ahora, esa presión en el pecho, eso es oro. Eso es energía nuclear. No dejes que se disipe. No corras a ver un video de gatos para aliviarte. Quédate con el horror. Deja que te queme, y luego usa esa quemadura para cimentar tu ley de hierro. Cuando mañana dudes, no busques motivación, recuerda el rostro de tu yo fracasado mirándote con desprecio, y levántate para demostrarle que se equivoca. Levántate para asesinar a ese futuro posible y dar a luz a uno nuevo. Lo veo. Veo la diferencia. La motivación es querer ganar. Esto es terror a perderse a uno mismo. Es mucho más potente. Tengo la ley de hierro, algo pequeño, innegociable. Tengo la disociación, observarme desde la almena. Tengo el desprecio estratégico, usar mi sombra. Pero arquitecto, una fortaleza no es solo muros, necesita provisiones, necesita funcionar día a día. ¿Cómo estructuro mis días para que esto no sea solo una fase maníaca? ¿Cómo evito quemarme con mi propio fuego? Excelente pregunta. Hemos establecido la defensa, la ciudadela y la declaración de guerra, la ley de hierro. Ahora necesitamos logística, necesitamos economía de fuerzas. No puedes estar en guerra total las 24 horas del día o colapsarás. Necesitas aprender a gestionar tu recurso más escaso. No es el tiempo, es la atención focalizada. En la siguiente etapa, entraremos en el laboratorio. Dejaremos las murallas y bajaremos a los talleres. Te enseñaré la alquimia de la profundidad. Cómo trabajar 4 horas y producir más que el resto en 40. Cómo desaparecer para luego reaparecer con algo que el mundo no pueda ignorar. Te enseñaré a operar en modo fantasma. Pero antes, tienes una tarea para esta noche. No es física, es un contrato. ¿Un contrato? Sí, vas a escribir tu ley de hierro en papel, no en el móvil, no en tu mente, en papel con tinta. La mano conecta con el subconsciente de una forma que la pantalla no lo hace. Escribe, yo, tu nombre, decreto que a partir de hoy, bajo ninguna circunstancia, dejaré de ejecutar
tu acción no negociable, si fallo, estoy traicionando mi propia soberanía. Y lo firmas. Pégalo en el espejo, que sea lo primero que veas y lo último que veas. Mañana empieza tu reinado o sigue tu esclavitud. Tú eliges. Han pasado unas horas desde que firmaste ese contrato frente al espejo. La tinta está seca. Y ahora, dime la verdad. No la verdad que le contarías a tus seguidores en redes sociales, sino la verdad sucia que te cuentas a ti mismo cuando apagas la luz. ¿Qué sientes? No es victoria, ¿verdad? Es náusea. Es una sensación de fraude que te trepa por la garganta. Te sientes ridículo. Te sientes un impostor jugando a ser rey. Tu mente ha empezado el contraataque. Es exacto. Me siento como un niño disfrazado con la ropa de su padre. Firmé el papel y hice mis 10 flexiones, leí mis páginas y al terminar me sentí vacío. Una voz en mi cabeza empezó a reírse. Me decía, ¿a quién intentas engañar? Eres el mismo perdedor de ayer. Esto es solo teatro. Mañana volverás a caer. Y lo peor, arquitecto, es que creo que esa voz tiene razón. Siento que estoy forzando una naturaleza que no es la mía. Siento que soy un fraude. Bienvenido al síndrome del impostor, el guardián del umbral. Escúchame bien. Si no te sintieras un impostor, significaría que no estás apuntando lo suficientemente alto. El sentimiento de fraude no es una señal de que debas parar. Es la confirmación de que estás entrando en territorio desconocido. Tu yo antiguo, ese conjunto de hábitos mediocres y miedos calcificados, está luchando por su supervivencia. ¿Crees que el ego se suicida silenciosamente? No. Grita, patalea, usa tu propia inteligencia contra ti. Esa voz que escuchas no es la verdad, es el mecanismo de defensa de tu identidad moribunda. Jung lo llamaba enantiodromía, la tendencia de las cosas a convertirse en lo opuesto. Cuando intentas moverte hacia la luz extrema de la disciplina, tu psique genera una sombra igual de densa. Cuanto más intentas ser el general, más fuerte se revela el saboteador. No estás luchando contra un enemigo externo, estás luchando contra tu propia inercia biológica. Pero esa rebelión interna es agotadora. Dices que la integre, pero siento que esa parte oscura de mí solo quiere destruir. Tengo pensamientos horribles. A veces cuando veo a alguien que tiene éxito, siento una envidia corrosiva. Cuando intento disciplinarme, siento una rebeldía casi infantil, ganas de romperlo todo y volver a mi cueva. ¿Cómo integro eso? Si le doy espacio a esa sombra, tengo miedo de que tome el control y me convierta en una mala persona. Quiero ser virtuoso, arquitecto, no un monstruo. Y esa es tu mayor debilidad, tu deseo de ser inofensivo. Te han enseñado que la virtud es la ausencia de maldad. Falso. Eso no es virtud, es impotencia. Un conejo no es virtuoso porque no mata, es inofensivo porque no puede matar. Si le das a ese conejo las garras de un león y elige no matar, entonces es virtuoso. Jung fue quirúrgico al respecto. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Tienes miedo a tu envidia, a tu agresión, a tu deseo de dominio. Los reprimes, los empujas al sótano de tu subconsciente. Y ahí, en la oscuridad, esas emociones se pudren y se convierten en demonios. La envidia reprimida se vuelve resentimiento pasivo. La agresión reprimida se vuelve ansiedad. Debes bajar al sótano. Debes mirar a esa bestia a los ojos. Tu envidia no es mala, es un mapa.
Te señala exactamente lo que crees que te falta y no te atreves a reclamar. Tu agresión no es mala. Es el combustible que necesitas para conquistar. El problema no es la bestia, es que la tienes encadenada y hambrienta en lugar de montada y dirigida. ¿Montar a la bestia? Suena poético, pero en la práctica, ¿qué significa? ¿Debo dejarme llevar por la ira? Si mi jefe me humilla, ¿debo saltarle al cuello para usar mi agresión? No, eso sería ser esclavo de la bestia, no su jinete. Lo que propones es reactividad animal. Hablo de capacidad de caos controlada. Hablemos de historia. Piensa en el general romano Publio Cornelio Escipión, el que derrotó a Aníbal. No era un hombre bueno en el sentido moderno. Era un hombre capaz de una violencia terrible. Tenía la capacidad de arrasar Cartago. Tenía la bestia, pero la tenía bajo el yugo de la razón y el deber hacia Roma. Su virtud residía en que, teniendo la capacidad de ser un monstruo, elegía ser un estratega. Tú en tu trabajo no saltas al cuello, pero usas esa energía agresiva de tu sombra para trabajar más duro que nadie, para trazar un plan de salida, para volverte indispensable o para construir tu propio negocio en silencio. Usas la ira como un reactor nuclear, no como una bomba de mano. La bomba explota y te mata a ti también. El reactor te da energía infinita. Cuando sientas esa rebeldía infantil de «no quiero hacer esto», no intentes dialogar con ella dulcemente. Reconócela como la voz de la mediocridad y usa tu agresión para aplastarla. Di «te veo, te siento y no me importa. Vamos a hacerlo igual». Eso es integrar la sombra. Usar su fuerza bruta para servir tus propósitos superiores. Es difícil. Es contraintuitivo. Me han enseñado a buscar la paz mental, el equilibrio. Tú me hablas de tensión constante. Siento que si vivo así, en estado de guerra, nunca seré feliz. ¿No es el objetivo final la felicidad? La felicidad es un subproducto, no un objetivo. Quien persigue la felicidad como un fin, termina en el hedonismo o la depresión. El objetivo es el sentido, es la potencia, es saber que eres capaz de sostener el peso de tu propia existencia. La paz mental que te venden es la paz del cementerio o la paz del útero materno. Es una regresión. La paz del guerrero estoico es diferente. Es la calma en el ojo del huracán. No es la ausencia de tormenta, es la invulnerabilidad ante ella. Séneca, el hombre más rico de Roma y a la vez el más desapegado, decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho tiempo. Y perdemos mucho tiempo buscando estados emocionales placenteros. Quieres sentirte bien para actuar. Esa es la trampa. Tienes que aprender a actuar sintiéndote mal. Tienes que aprender a funcionar en medio del malestar, la duda y el miedo. Imagina que eres un cirujano en una zona de guerra. Te llegan heridos, estás cansado, tienes miedo, te tiemblan las manos. Dices, ¿hoy no opero porque no vibro alto? No. Te lavas las manos, tomas el bisturí y cortas. Tu estado emocional es irrelevante para la tarea. Eso es profesionalismo existencial. Deja de ser un amateur de tu propia vida. Profesionalismo existencial. Tratar mi vida como un oficio, no como un drama. Entiendo. Pero hay otro obstáculo, arquitecto, uno más sutil. El miedo al éxito. Suena absurdo, lo sé. Todos queremos éxito. Pero cuando visualizo que realmente lo logro, que realmente me vuelvo disciplinado, fuerte, autónomo, siento vértigo. Siento que perderé a la gente que me rodea. Siento que me quedaré solo en la cima. Y esa soledad me frena antes de empezar. No es absurdo.
es uno de los mecanismos más profundos de la psique. Se llama la lealtad al clan. Tu biología está diseñada para la tribu. Hace 10.000 años, ser diferente, destacar demasiado o separarse de la tribu significaba la muerte. Tu cerebro reptiliano interpreta el éxito, diferenciarse de la masa, como una amenaza mortal. Tienes un termostato de éxito ajustado al nivel de la gente que te rodea. Si subes demasiado la temperatura, tu subconsciente saboteará la caldera para que bajes al nivel seguro de tu entorno. Y tienes razón, si cambias, perderás gente. Es inevitable, es una ley física. Si tú vibras a una frecuencia diferente, la resonancia con tu antiguo entorno se romperá. Tus amigos de siempre, esos con los que te quejas del trabajo y el gobierno, se sentirán incómodos contigo. Tu crecimiento será un espejo de su estancamiento. Intentarán bajarte. Te dirán, has cambiado, te crees mejor que nosotros, te has vuelto obsesivo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Soledad transitoria? ¿Quieres decir que encontraré otra gente? Inevitablemente, pero habrá un desierto, un periodo intermedio donde no pertenecerás ni a tu antiguo mundo ni al nuevo. Ese es el desierto del tránsito. La mayoría no soporta el desierto y regresa corriendo a Egipto, a la esclavitud, porque allí al menos hay comida y compañía conocida. Si aguantas el desierto, si sigues caminando con tu ley de hierro y tu sombra integrada, llegarás a la otra orilla y allí encontrarás a otros arquitectos. Encontrarás a gente que valora la creación, no la queja. Relaciones basadas en la admiración mutua y el desafío, no en la conmiseración y el consuelo. Pero tienes que estar dispuesto a caminar solo por la arena un tiempo. Tienes que matar al niño bueno que quiere complacer a todos. Ese niño debe morir para que nazca el hombre o la mujer. Es un sacrificio ritual. Hablas de sacrificio. Siempre volvemos a eso. Siento que me estás pidiendo que sacrifique mi humanidad, mi suavidad. Me endurezco, me aíslo, trabajo, conquisto. ¿Y luego qué? ¿Me convierto en una estatua de mármol? ¿Dónde queda el disfrute, la risa, el amor? ¿Crees que el hedonista que se pasa el fin de semana borracho y el lunes odia su vida disfruta más que el hombre que ha construido una obra maestra? Confundes placer con satisfacción. Confundes alivio con gozo. El disfrute del que hablas es evasión, es anestesia. El gozo del que yo te hablo es vitalidad. Cuando tienes el control de tu mente, una puesta de sol te conmueve más, no menos, porque estás presente, no perdido en tu ansiedad. Cuando no necesitas la aprobación de tu pareja, puedes amarla de verdad, libremente, no como un mendigo que pide afecto, sino como un rey que comparte su reino. La dureza hacia ti mismo, disciplina, genera suavidad hacia el mundo. La debilidad hacia ti mismo, pereza, genera dureza y resentimiento hacia el mundo. El estoico no es una roca. Es un hombre que siente profundamente, pero que no permite que el sentimiento dicte su conducta. Amor fati, decía Nietzsche. Amor al destino. No solo soportar lo que viene, sino amarlo. Amar el obstáculo. Amar el dolor del entrenamiento. Amar la dificultad, porque es la piedra de afilar tu carácter. ¿Puedes llegar a amar el frío de la mañana cuando haces tus flexiones? ¿Puedes llegar a amar el silencio incómodo? Amar el dolor. Suena a masoquista, pero entiendo la lógica. Es amar el proceso de forja. Pero arquitecto, hay un obstáculo más. El más grande de todos. El caos impredecible. Puedo disciplinarme, puedo integrar mi sombra, puedo aceptar la soledad. Pero, ¿y si a pesar de todo eso fracaso? ¿Y si invierto 10 años construyendo mi imperio interior y un cáncer, un accidente o una crisis económica me lo quita todo? ¿Cómo se enfrenta el absurdo de la vida? El hecho de que puedes hacer todo bien y aún así perder. Esa es la objeción final. El miedo al absurdo. El miedo a que el universo sea injusto. Y tengo una noticia para ti. El universo es injusto. Es caótico. Es entrópico. Puedes construir la fortaleza más perfecta y un terremoto puede abrir la tierra y tragarla.
Marco Aurelio vio morir a casi todos sus hijos. Séneca fue obligado a suicidarse por el emperador al que tuteló. Epícteto fue esclavo y le rompieron la pierna. Si tu paz depende del resultado, estás condenado. Si tu validación depende de que el imperio dure para siempre, ya has perdido, porque nada dura. Aquí es donde el estoicismo se vuelve hardcore. Debes separar acción de fruto. El arquitecto Centra no construye para tener el edificio terminado, construye porque es un constructor. Su identidad reside en el acto de poner el ladrillo con excelencia, no en la posesión de la casa. En el Bhagavad Gita se dice, tienes derecho a la acción, pero nunca a los frutos de la acción. Si un cáncer te lleva mañana, ¿quieres morir siendo un hombre que estaba intentando superarse o un hombre que estaba esperando en el sofá? La dignidad está en la postura que tomes frente al abismo. Aun si todo se derrumba, te queda algo que nadie te puede quitar. ¿Cómo respondiste al derrumbe? Esa es tu propiedad inalienable. Tu ciudadela interior puede ser arrasada por fuera, pero si tú no entregas las llaves, sigues siendo el soberano de las ruinas. Y sobre esas ruinas volverás a construir, porque eso es lo que eres, una fuerza constructora en un universo entrópico. Soberano de las ruinas. Eso me da una paz extraña. Si el peor escenario es perderlo todo y aún así puedo mantener mi dignidad, entonces ya no tengo tanto miedo a perder. He matado al Salvador, he aceptado la guerra civil, he mirado a la sombra, he aceptado la posibilidad del fracaso absoluto. Me siento más ligero, pero también desorientado. Tengo la mentalidad, pero mi día a día sigue siendo un desastre logístico. Me siento frente al computador y mi mente divaga. Tengo 1000 frentes abiertos. Necesito saber cómo operar esta nueva maquinaria. Necesito táctica, no solo estrategia. Has superado la fase de iniciación. Has mirado al abismo y no has parpadeado. Ahora, y solo ahora, estás listo para recibir las herramientas de campo. La mentalidad sin método es solo filosofía de salón. El método sin mentalidad es burocracia. Tú ahora tienes la mentalidad. Vamos a instalar el método. En la siguiente fase, entraremos en el laboratorio. Te enseñaré a aplicar el Deep Work como un arma de guerra. Te enseñaré a desaparecer del radar para concentrar fuerzas. Te enseñaré a gestionar tu dopamina como si fuera un recurso estratégico limitado. Olvídate de las listas de tareas y la gestión del tiempo convencional. Eso es para oficinistas. Tú vas a aprender gestión de energía vital. Prepárate, porque vamos a cerrar las puertas del mundo exterior herméticamente. Vamos a entrar en la cámara de compresión. ¿Estés dispuesto a cortar el ruido hasta que solo escuches tu propia respiración y el rasgueo de tu pluma sobre el papel? Cierra la puerta, arquitecto. Estoy dentro. Hemos cerrado la puerta. El ruido de fuera es ahora un murmullo lejano, casi imperceptible. Estás en la cámara de compresión. Aquí, el aire es diferente. Huele a sudor frío y a papel viejo. Has superado la euforia del inicio y el terror del impostor. Ahora estás en la fase más peligrosa, la fase donde mueren el 90% de los aspirantes, el desierto de lo real. Dime, buscador, ahora que llevas unos días aplicando tu ley de hierro y sosteniendo el silencio, ¿qué sientes? No me digas lo que crees que quiero oír. Dime la verdad visceral. Siento aburrimiento. Un aburrimiento denso, pesado, gris y agotamiento. Pensé que al tomar el control sentiría una inyección de energía constante, como en las películas cuando el protagonista empieza a entrenar y suena la música. Pero no hay música, solo hay repetición. Hago mis flexiones, leo, trabajo, y al día siguiente lo mismo, y al otro lo mismo. Es monótono. A veces siento que estoy picando piedra en una prisión que yo mismo construí. Me pregunto si esto es todo lo que hay. ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde está la transformación brillante? Me siento estancado en un pantano. Excelente. Has llegado al nigredo. En la alquimia antigua, antes de que el plomo pudiera convertirse en oro, tenía que pasar por la fase de putrefacción.
La materia debía oscurecerse, descomponerse, perder su forma original. Eso es lo que sientes. Tu vieja identidad, adicta a la dopamina rápida y a la novedad constante, se está pudriendo. Y huele mal. El aburrimiento no es tu enemigo, es el filtro. El aburrimiento es el fuego lento que cocina la consistencia. Buscas la música de la película, pero la vida no es un montaje de Hollywood de 3 minutos. La vida es la toma larga, sin cortes, dolorosa y tediosa. La gloria no está en el evento, está en el proceso. Pero necesitas entender algo más profundo sobre la naturaleza de este desierto. Necesitas entender que no estás estancado, estás cruzando. Déjame contarte una historia. No es un mito, ocurrió. Es la historia de cómo 10,000 hombres se encontraron en el infierno y cómo salieron de él caminando. Escucho, pero espero que no sea otra parábola abstracta. Necesito algo real a lo que aferrarme. Es tan real como la sangre en la arena. Año 401 a.C. Un ejército de mercenarios griegos, los 10,000, se adentra en el corazón del imperio persa. Habían sido contratados por Ciro el joven para arrebatarle el trono a su hermano. Eran la élite, la máquina de guerra más perfecta de la antigüedad. Avanzaron cientos de kilómetros, ganaron su batalla en Cunaxa, pero Ciro murió en el combate. En un instante, la victoria se convirtió en pesadilla. Estaban en el centro de un territorio hostil, rodeados por millones de enemigos, sin su líder, sin paga, sin suministros y sin mapas. Para empeorar las cosas, los generales persas invitaron a los comandantes griegos a una tregua y los decapitaron a todos. Imagina la escena esa noche, buscador. 10,000 hombres armados, los más duros del mundo, sentados en el suelo, llorando, paralizados por el terror. Estaban en medio de la nada, a miles de kilómetros de casa, sin nadie que les dijera qué hacer. El pánico se expandió como la peste. Nadie vendrá, pensaron. Estamos muertos. ¿Te suena familiar esa desesperación? Es la versión extrema de mi parálisis. Estar perdido sin mapa y sin líder. ¿Qué hicieron? ¿Se rindieron? Casi. Pero en medio de ese campamento de hombres rotos, se levantó uno. No era general, ni siquiera era soldado de carrera. Era un alumno de Sócrates que se había unido a la expedición como cronista. Se llamaba Jenofonte. Jenofonte tuvo un sueño esa noche. Soñó que un rayo caía sobre la casa de su padre y la incendiaba. Se despertó sudando. Podía interpretarlo como una señal de destrucción total. Pero eligió interpretarlo como una señal de Zeus, una luz en medio de la oscuridad. Se vistió con sus mejores armaduras. Reunió a los capitanes que quedaban y les dijo algo que cambió la historia militar para siempre. No les prometió riquezas, no les prometió seguridad. Les dijo: el enemigo nos ha traicionado porque cree que dependemos de nuestros líderes, pero mientras tengamos armas y disciplina, somos nuestra propia patria. Jenofonte no les ofreció consuelo, les ofreció orden. Organizó la marcha, convirtió a esa masa deprimida en una ciudad móvil. Quemaron sus carros y sus tiendas para no tener nada que perder, y empezaron a caminar, no hacia la victoria, sino hacia el mar, hacia casa. Fueron acosados por arqueros, caballería, tribus salvajes en las montañas nevadas de Armenia. Pasaron hambre, congelación, sed. Pero cada paso era una victoria de la voluntad sobre la circunstancia. Jenofonte no los trataba como víctimas, los trataba como dueños de su destino. Meses después, la vanguardia subió una colina y se oyó un grito que retumbó en los valles. ¡Talata! ¡Talata! ¡El mar! ¡El mar! Habían llegado, habían cruzado el infierno y habían sobrevivido. No porque alguien los salvara,
sino porque se convirtieron en una fuerza imponable. Somos nuestra propia patria. Eso es brutal. Significa que no importaba dónde estuvieran. Su estructura interna era su hogar. Exacto. Tú estás en Persia ahora mismo, buscador. Tu ambiente es hostil. El mercado laboral es hostil. La distracción digital es hostil. Tu propia biología es hostil. Y tus generales, o sea, tus viejas creencias, tus esperanzas de ayuda, han sido decapitados. Estás solo en el campamento. Tienes dos opciones: sentarte a llorar y esperar a que los persas te esclavicen, la mediocridad, o levantarte como Jenofonte, quemar las naves, tus excusas, y empezar a marchar hacia el mar. Esa marcha es lo que sientes como aburrimiento. Es el paso tras paso en la nieve, pero esa marcha es la que te transforma. Los griegos que llegaron al mar no eran los mismos que salieron de Atenas. Eran más duros, más sabios, más peligrosos. Habían desarrollado lo que Nassim Taleb llama antifragilidad. He oído el término. ¿No es lo mismo que resiliencia? No. Es la diferencia entre una roca y una hidra. La resiliencia es una roca. Aguanta los golpes y se queda igual. Pero si la golpeas lo suficiente, se rompe. La antifragilidad es la hidra de Lerna. Si le cortas una cabeza, le crecen dos. Lo antifrágil no solo aguanta el caos, se alimenta de él. Se vuelve más fuerte con el estrés. Tus músculos son antifrágiles. Los rompes en el gimnasio y crecen más fuertes. Tu sistema inmune es antifrágil. Lo atacas con patógenos y se vuelve más inteligente. Tu carácter debe ser antifrágil. Cuando tu jefe te grite, no solo aguantas resiliencia, usas esa rabia para trabajar en tu proyecto personal con el doble de furia, antifragilidad. Cuando fracasas en un negocio, no solo te recuperas, usas el dato del error para blindar el siguiente intento. El error te mejora, el dolor te nutre. El aburrimiento que sientes ahora es el estrés necesario para que tu mente deje de ser adicta al estímulo y se vuelva productora de sentido. Estás pasando de consumidor a creador. Y eso duele. De acuerdo. Quiero ser la hidra. Quiero que el caos me nutra. Pero necesito saber cómo operar esa maquinaria en el día a día. Tengo mi ley de hierro, mis flexiones, mi lectura. Pero el resto del día sigue siendo un campo de minas. Me siento frente al ordenador y en 10 minutos estoy en Instagram. Mi atención se fractura. ¿Cómo protejo la marcha hacia el mar en un mundo diseñado para detenerme? Entramos en la táctica, la logística de la guerra mental. El enemigo moderno no usa flechas, usa algoritmos, y su objetivo es fragmentar tu atención hasta que seas incapaz de hilar un pensamiento complejo. Si no puedes concentrarte, no puedes construir. Y si no construyes, no eres soberano. Necesitas implementar el modo monje, o lo que yo llamo invisibilidad estratégica. ¿Sabes por qué Superman tiene una fortaleza de la soledad? ¿Por qué los grandes pensadores, desde Newton hasta Nietzsche, pasaban periodos de aislamiento? Porque la creación profunda requiere un vacío que la sociedad moderna ha eliminado. No te pido que te vayas a una montaña, te pido que crees bolsas de vacío en tu día. Regla número 1 de la logística Centra: creación antes que consumo. Nunca, bajo ninguna circunstancia, permitas que la información del mundo entre en tu mente antes de que tú hayas emitido tu propia señal. Eso es difícil. Lo primero que hago al abrir los ojos es mirar las notificaciones. Es automático. Siento que si no lo hago me pierdo algo importante. El miedo a perderse algo. FOMO. Ese miedo es el grillete. Te pierdes la vida de los demás. Sí. ¿Y qué? Ellos están perdiendo la tuya porque no estás construyendo nada digno de ver.
Al mirar el móvil al despertar, entregas tu hora más valiosa, cuando tu cerebro está fresco y en ondas teta-alfa, a la agenda de otros. Reaccionas a correos, a noticias, a likes. Te pones en modo reactivo. Jenofonte no empezaba el día preguntando a los persas qué planes tenían. Él decidía la ruta. Tu primera hora debe ser un santuario blindado, sin Wi-Fi, sin datos. Solo tú y tu ley de hierro, seguidos de tu trabajo más importante. Eso es Deep Work, trabajo profundo. Cal Newport lo define como actividades profesionales realizadas en un estado de concentración libre de distracciones que empujan tus capacidades cognitivas al límite. Escucha esto, buscador. 4 horas de trabajo profundo valen más que 40 horas de trabajo superficial distraído. Si logras blindar 4 horas al día, en un año habrás avanzado lo que otros en una década. 4 horas suena imposible ahora mismo. Apenas logro 15 minutos sin distraerme. Empieza con bloques. Técnica Pomodoro si quieres ser vulgar, pero prefiero llamarlo asaltos de combate. 25 minutos de enfoque absoluto. Muerte al mundo. Si te viene un pensamiento distractor, lo anotas en un papel y sigues. No cambias de ventana. No te levantas. Estás en la trinchera. Al sonar la alarma, descansas 5 minutos. Pero aquí está el secreto, buscador. En el descanso, no mires el móvil. Mira la pared. Mira por la ventana. Abúrrete. Si llenas el descanso con dopamina barata, redes sociales, memes, noticias irrelevantes, tu cerebro no descansa, se sobreestimula y pierdes la inercia para el siguiente asalto. Debes aprender a gestionar tu aburrimiento. Deja que tu cerebro repose en el vacío. Trata tu dopamina como si fuera munición en territorio enemigo. Tienes un suministro limitado cada día. Si la gastas disparando a pájaros, reels, memes, noticias irrelevantes, cuando aparezca el tigre, tu gran proyecto, tu problema real, tendrás el cargador vacío y el tigre te comerá. El ayuno de dopamina no es una moda, es una necesidad de supervivencia cognitiva. Tratar la dopamina como munición. Eso cambia la perspectiva. No es prohibirme disfrutar, es no desperdiciar mi arsenal. Pero, arquitecto, hay días en los que, incluso con estas técnicas, el dolor es real. No aburrimiento, sino dolor. Pérdidas reales, fracasos que duelen en el estómago. Dices que el dolor nutre, pero a veces el dolor simplemente paraliza. ¿Cómo transformo ese plomo en oro cuando pesa tanto que no puedo moverme? Esa es la prueba final de la antifragilidad, la transmutación. Existe un concepto histórico japonés, kintsugi. Cuando un cuenco de cerámica valioso se rompe, no lo tiran. Unen los fragmentos con un barniz mezclado con polvo de oro. Las grietas no se ocultan, se resaltan en oro. El cuenco se vuelve más bello y más valioso porque se ha roto. Tú eres ese cuenco. Tus fracasos, tus traumas, tus pérdidas, esas son tus grietas. Si intentas ocultarlas, fingiendo que eres perfecto, como hace todo el mundo en Instagram, serás un cuenco falso, frágil, paranoico de que alguien descubra la verdad. Pero si llenas esas grietas con el oro de la lección aprendida, te vuelves una obra de arte única. ¿Te despidieron? Bien. Rellena la grieta con el oro de la autonomía. Nunca más dependeré de un solo empleador. ¿Te rompieron el corazón? Bien. Rellena la grieta con el oro de la autosuficiencia. Aprenderé a ser feliz solo para que mi próxima relación sea una elección, no una necesidad. El dolor es información. El dolor te dice, aquí eras débil, aquí fuiste ingenuo, aquí te faltó preparación. No huyas del dolor. Siéntate con él en tu estudio como lo hacía Maquiavelo. Interrógalo. ¿Qué has venido a enseñarme, bastardo? Y no lo dejes ir hasta que te entregue su secreto. Eso es minería espiritual. Extraer la sabiduría de la tragedia. Interrogar al dolor. ¿Qué has venido a enseñarme?
Supongo que eso fue lo que hizo Jenofonte. No preguntó ¿por qué a mí?, sino ¿cómo salimos de aquí? Empiezo a entender la magnitud de esto. No es un arreglo rápido, es una reconstrucción total de la psique. Ley de hierro para empezar. Disociación para mantener la calma. Trabajo profundo para avanzar. Gestión de dopamina para no quedarme sin munición. Y kintsugi para mis heridas. Es un sistema completo. Pero me siento solo, arquitecto. Vuelvo a esa sensación. Estoy construyendo todo esto en una habitación oscura. ¿Cuándo salgo a la luz? ¿Cuándo ve el mundo mi nueva forma? ¿O estoy condenado a ser un monje guerrero en una cueva para siempre? La cueva es temporal, pero necesaria. Es el taller de forja. Nadie forja una espada en la plaza del pueblo a mediodía. Se forja en la oscuridad y el calor del taller. Pero no te quedarás allí para siempre. Una espada se forja para ser usada. Un imperio se construye para expandirse. Has aprendido a gobernarte a ti mismo. Has aprendido a sobrevivir al desierto y a navegar la tormenta. Estás acumulando un poder que el mundo, sediento de autenticidad y liderazgo, notará inevitablemente. La gente huele la soberanía. Cuando entres en una reunión, sin decir una palabra, se notará que no necesitas nada de nadie. Y paradójicamente, eso hará que todos quieran dártelo todo. Estás a punto de completar el ciclo. Has muerto, Nigredo. Te has purificado, Albedo. Y estás empezando a enrojecer con la fuerza de la vida nueva, Rubedo. Pero falta el último paso. El paso donde el arquitecto deja de mirar los planos y empieza a construir en el mundo, impactando a otros, creando un legado. Falta el retorno del rey. ¿Estás listo para salir de la cueva no como un mendigo que pide atención, sino como un conquistador que ofrece una visión? Estoy listo. Abre la puerta. Quiero ver el mundo con estos nuevos ojos. Entonces, prepárate, porque el poder que has acumulado es peligroso. Si no sabes cómo canalizarlo hacia afuera, te consumirá. En la última fase hablaremos de legado, de liderazgo y de cómo mantener la ciudadela cuando las puertas se abran y el mundo intente entrar de nuevo, porque intentarán entrar. Y esta vez, tú serás el que decida quién pasa y quién se queda afuera. Hemos llegado al umbral buscador. Mira tus manos. Ya no tiemblan. La tinta del contrato que firmaste en el espejo se ha secado y se ha integrado en tu piel como un tatuaje invisible. Has pasado por el nigredo de la desesperación, has sobrevivido al desierto de la disciplina y has aprendido a templar tu carácter en el yunque del silencio. La cueva de la forja, que al principio te parecía una prisión oscura, ahora se siente como un santuario. Es cálida, es segura, es tuya. Y precisamente por eso ha llegado el momento más peligroso de todos, el momento de abrir la puerta, el momento de volver al mercado, a la plaza, al ruido. Muchos, al alcanzar este nivel de soberanía interna, cometen el error final. Se enamoran de su soledad. Se convierten en ermitaños de su propio ego, despreciando al mundo por su caos. Se quedan en la cima de la montaña, puros pero inútiles. Pero tú no has construido esta ciudadela para esconderte en ella. La has construido para proyectar poder desde ella. Tengo miedo de salir, arquitecto, lo admito. Aquí dentro, con mi ley de hierro y mi trabajo profundo, todo tiene sentido. Tengo el control. Pero ahí fuera sigue la estupidez, el ruido, la gente que drena. Siento que si vuelvo a mezclarme con el mundo, me contaminaré. Perderé esta claridad que tanto me ha costado ganar. ¿No es mejor quedarse al margen? ¿Para qué bajar al barro si ya estoy limpio? Porque una espada que no corta no es una espada, es solo un trozo de metal decorativo. Y un hombre que no impacta en su realidad no es un hombre, es un fantasma. El propósito final del autocontrol no es la pureza, es la eficacia. Déjame darte la última pieza de historia, la que cierra el círculo. Hablemos de Lucio Cincinnato. Roma,
año 458 a.C. La república estaba al borde de la aniquilación. Rodeada por los ecuas, el ejército romano estaba atrapado. El pánico reinaba en las calles. El Senado, desesperado, decidió nombrar un dictador, un hombre con poder absoluto, por encima de la ley, con derecho de vida y muerte sobre todos los ciudadanos para salvar a Roma. ¿A quién eligieron? No al general más ambicioso, ni al político más ruidoso. Fueron a buscar a Cincinato. Lo encontraron en su pequeña granja al otro lado del Tíber. Estaba arando su campo, cubierto de polvo y sudor, trabajando la tierra con sus propias manos. No tenía riquezas, no tenía esclavos, solo tenía su virtud. Los senadores se acercaron, le pidieron que se pusiera su toga y le entregaron el bastón de mando. Le dieron el poder total, el poder de un dios. Cincinato se limpió el sudor, aceptó el mando, organizó las legiones, marchó contra el enemigo y en 15 días, aniquiló la amenaza, salvó al ejército y rescató a Roma. Regresó triunfante. Podía haberse quedado con el poder para siempre. Nadie se lo habría impedido. Era el Salvador. Pero ¿sabes qué hizo Cincinato el día 16? Supongo que se coronó rey. O quizás se quedó como un consejero supremo. Devolvió el bastón de mando. Renunció al poder absoluto. Se quitó la toga, volvió a su granja, agarró el arado donde lo había dejado y siguió trabajando la tierra. Ese es el pináculo de la filosofía centra. Cincinato no rechazó el poder porque le tuviera miedo. Lo tomó, lo usó para cumplir su deber y lo soltó porque su identidad no dependía de él. Él ya era un rey en su interior, no necesitaba el trono externo para validarlo. Su granja era su ciudadela. Su arado era su ley de hierro. Roma era solo el escenario donde proyectaba su virtud cuando era necesario. Tú debes ser Cincinato. Debes bajar al mundo, al caos de tu oficina, de tu familia, de tus proyectos. Debes tomar el mando, pero debes hacerlo con el desapego del que sabe que su verdadero valor no está en el cargo, ni en el dinero, ni en el aplauso, sino en la capacidad de volver a su granja interior y seguir arando en silencio. Esta es la llave maestra, buscador. Liderazgo a través del desapego. El mundo está desesperado por líderes que no necesitan nada de ellos. La gente huele la necesidad. Cuando intentas venderles algo, cuando intentas impresionarlos, cuando mendigas su amor, huyen. Pero cuando te paras frente a ellos con la solidez de quien se tiene a sí mismo, entonces, y solo entonces, te siguen. Te conviertes en un imán gravitacional. La gente querrá estar cerca de tu órbita porque tu orden calma su caos. Tu orden calma su caos. Nunca lo había visto así. Siempre pensé que para liderar tenía que gritar más fuerte, ser más carismático. Pero lo que dices es que mi mayor contribución es simplemente ser inquebrantable. Ser el ojo del huracán para los demás. Exactamente. No se trata de hacer algo para impresionarlos. Se trata de ser alguien en quien puedan confiar cuando todo arde. Pero ten cuidado. Aquí entra la última advertencia, la trampa final. Cuando empieces a irradiar este poder, cuando tu silencio hable más alto que los gritos de otros, aparecerán las sirenas. El éxito atraerá a parásitos, atraerá a aduladores, atraerá oportunidades que parecen oro, pero son cadenas doradas. Te ofrecerán dinero a cambio de tu libertad. Te ofrecerán fama a cambio de tu integridad. Te ofrecerán compañía a cambio de que bajes tu estándar. El mundo intentará colonizar tu ciudadela de nuevo. Intentarán comprarte. Y aquí es donde debes aplicar la implacabilidad selectiva. Tu sí debe ser caro. Tu no debe ser absoluto. Recuerda, construiste esta fortaleza para proteger lo sagrado que hay en ti. No abras las puertas a cualquiera solo porque traen regalos. Un arquitecto no permite que cualquiera entre en la obra y cambie los planos. Tú eres el guardián del umbral. Tu vida a partir de ahora se dividirá en dos.
lo que está dentro de la muralla, lo que tú controlas, lo que tú valoras, tu ley de hierro, y lo que está afuera, el ruido, las opiniones, los resultados incontrolables. Amarás lo de fuera, jugarás con lo de fuera, impactarás en lo de afuera, pero nunca, jamás permitirás que lo de afuera gobierne lo de adentro. Es una responsabilidad enorme. Siento que ya no puedo volver a ser inocente. He mordido a la manzana. Sé que soy el único responsable y sé que tengo la capacidad de construir o destruir mi vida. Arquitecto, durante este viaje me has desmantelado y me has vuelto a armar. Pero sigo siendo una sola persona. El mundo es gigante y la inercia es fuerte. Tengo miedo de que, con el tiempo, olvide esto. De que la rutina me desgaste y vuelva a dormirme. ¿Cómo mantengo este fuego encendido para siempre? No puedes mantenerlo solo. Incluso Cincinnato tenía sus legiones. Incluso Marco Aurelio tenía sus maestros. El lobo solitario muere en el invierno. La manada sobrevive. Has llegado al final de mi enseñanza individual, pero esto es solo el principio de tu educación. Mira a tu alrededor. No físicamente, sino en este espacio digital. No eres el único que ha llegado hasta aquí. La mayoría cerró el video en el primer minuto, ofendidos por la verdad, buscando un consuelo rápido, se fueron. Volvieron a su sala de espera. Pero tú sigues aquí. Y hay otros como tú. Hombres y mujeres que han sentido el mismo vacío, el mismo asco por la mediocridad, la misma hambre de algo real. Estás buscando una tribu. Pero no una tribu de víctimas que se reúnen para lamerse las heridas. Buscas una orden. Centra no es un canal de YouTube. Centra no es entretenimiento. Centra es una señal de radio en medio de la estática, transmitiendo coordenadas para los arquitectos dispersos. Somos la orden de los que construyen en silencio, de los que prefieren el respeto a la fama, de los que entienden que la mente es un arma y debe ser afilada a diario. Es una orden. Sí, eso es lo que necesito. Saber que hay otros forjando sus espadas en la oscuridad. Saber que no estoy loco por querer más, por exigirme más. No estás loco. Estás despertando en un manicomio. Y Centra es el punto de reunión. Pero escucha bien. Unirte a Centra no es un acto pasivo. No quiero tu like si es solo un reflejo automático. No quiero tu suscripción si es solo para acumular otro canal que nunca verás. Suscribirte a Centra es un acto de compromiso. Es firmar el contrato digital. Es decir, yo también soy un arquitecto. Yo también rechazo el papel de víctima. Yo también elijo la responsabilidad radical. Cada video que publiquemos será un ladrillo, una nueva herramienta mental, una nueva estrategia histórica, un nuevo recordatorio de quién realmente eres. No vendremos a salvarte. Ya sabes que nadie vendrá. Vendremos a armarte. Vendremos a recordarte la ley de hierro cuando quieras olvidar. Vendremos a desafiarte cuando te pongas cómodo. Vendremos a darte los planos de niveles superiores de conciencia y poder que ahora ni siquiera imaginas. Lo entiendo. No es entretenimiento, es entrenamiento. Es mi dosis de realidad en un mundo de fantasía. Es tu alimento. Es el hierro para tu sangre. Así que, buscador, te pregunto por última vez. ¿Vas a volver a la sala de espera? ¿Vas a volver a ser el niño que espera que el semáforo se ponga en verde? ¿O vas a tomar el arado, como Cincinnato, y empezar a trazar el surco de tu propio destino? Si la respuesta es la segunda, si sientes el peso de la corona invisible en tu cabeza, entonces tu lugar está aquí. Dale al botón de suscribir, pero no lo hagas suavemente. Hazlo con la determinación de quien cierra una puerta para abrir otra. Activa la campana, no para que te moleste, sino para que suene como la llamada a filas de tu propia conciencia. Comparte esto con aquel amigo que sabes que también está muriendo en vida, el que tiene potencial, pero le falta estructura. Dale la llave. Sé tú el mensajero para él. Lo haré. No volveré atrás. He quemado las naves. Solo queda el mar. Bienvenido a la realidad, arquitecto. El mito ha muerto. El hombre ha nacido. La fortaleza está diseñada. Los cimientos están puestos. La sombra es tu aliada. El dolor es tu maestro.
Y tu voluntad es la ley. Mira al frente. El desierto es vasto, pero ahora tienes la brújula. No esperes a mañana. No esperes a sentirte listo. Levanta tu primera muralla hoy. Haz tus 10 flexiones. Lee tus 10 páginas. Guarda silencio. Observa. Ataca. La construcción comienza ahora.